El contenido que vamos a ver en esta formación va a ser un poco cómo el dolor muscular tiene afectación en la población, la prevalencia y su estilo de vida, cómo actualmente se encuentra este dolor muscular o las lesiones que pueden derivarse de este confinamiento, la cantidad de productos para el dolor disponibles en la oficina de farmacia. Esto me parece muy interesante porque veremos que no solamente tenemos el Espididol para el dolor, por ejemplo, sino que tenemos un abanico muy amplio y podemos hacer un abordaje muy completo con productos complementarios, como vamos a ver, así como cómo colocar estos productos por complementariedad, cómo hacer una exposición de dolor correcta y digamos que nos facilite, por un lado, el consejo al paciente y consigamos una mayor rotación de los productos viendo esta complementariedad. Veremos qué pacientes van a ser susceptibles de este abordaje y los consejos sanitarios sobre estilo de vida, que en mi opinión tan importantes son ahora durante el confinamiento y obviamente después. Por tanto, vamos a comenzar con un dato que me parece muy interesante, y es que el principal dolor crónico que tenemos en la población es la lumbalgia. Más de la mitad de los dolores crónicos que tenemos en la población española y por tanto vamos a recibir en nuestras farmacias es la lumbalgia, es el dolor de espalda, seguido por la osteoartritis, muchas veces principalmente de rodilla, artrosis, y una de las cosas que me parece muy importante es que este dolor supone una limitación de la actividad en un 80% de la población. Veremos más adelante que este movimiento es un movimiento beneficioso para el tratamiento del dolor. Por tanto, si tengo un dolor de base, no me puedo mover por este dolor va a ir agravándose. Y más llamativo me parece que prácticamente el mismo porcentaje toma medicación concomitante para el dolor. Es decir, tenemos un montón de personas que tienen un dolor y prácticamente todas ellas están medicadas para ese dolor sin tener un mayor beneficio. Por tanto, es algo que nos va a permitir ver que tenemos en la oficina de farmacia mucho que hacer y mucho abordaje que podemos mejorar su estilo de vida. De manera un poco introductoria, os voy a decir un poco el tipos de dolor que hay, pero totalmente introductorio. Como ya habéis visto en las anteriores formaciones, el iconito del librito significa que esto lo podéis bien completar en el cuaderno o rellenar a lo mejor algunos datos que nos podrían ser interesantes. Por tanto, ¿qué es el dolor? El dolor es una percepción sensorial. Me paro aquí un poco en percepción. Y es que veremos que el dolor prácticamente es muy subjetivo. A lo mejor hay alguien que le duele muchísimo y si tuviéramos un medidor objetivo de este dolor, puede ser que ese mismo dolor para una persona sea insoportable y para otra persona más o menos molesto. Por tanto, es una percepción sensorial localizada subjetiva, como os estoy comentando, más o menos intensa, molesta o desagradable, que siente una parte del cuerpo. Esto es resultado de excitación o estimulación de una serie de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Y vamos a diferenciar principalmente en 4 tipos de dolor. El más común, el que más veremos en la oficina de farmacia, es el dolor mecánico, que es este dolor que aumenta el dolor en movimiento, disminuye en reposo, siempre un poco entre comillas, porque dependiendo de las patologías esto puede ser diferente. Este dolor mecánico puede ser perfectamente un dolor de espalda, me he dado un golpe, este tipo de dolor. Dolor inflamatorio es aquel dolor mediado por sustancias proinflamatorias, como dice su nombre, y se puede dar en patologías que cursen con una inflamación, como puede ser una artritis reumática. El dolor neuropático es quizá menos visible en la oficina de farmacia, y es aquel dolor que puede surgir, por ejemplo, con un herpes zóster, con una neuropatía diabética, en el cual hay un daño de nervios y este daño de nervios hace que la transmisión del dolor no sea lo más correcta posible, aumentando esta sensación de dolor. Y uno que me parece muy importante ahora en la situación de confinamiento y un poco esta situación generalizada de estrés, el dolor somático. Y es que el dolor somático es un dolor real o irreal producido por nosotros mismos. Digamos que el dolor se va a ver modulado por una serie
de condiciones externas, tales como la experiencia previa al dolor, el estrés, el estar en un ambiente poco idóneo, un poco para que lo veamos muy claro. Una persona que tiene un dolor de cabeza, si se encuentra en un ambiente muy ruidoso, eso va a agravar ese dolor de cabeza, quizá por un poco esa modulación del dolor que tenemos. Por tanto, atendiendo un poco a la duración, se considera dolor agudo el que es menor de una semana. Subagudo, el de 6 semanas a 3 meses, y ya se considera un dolor crónico mayor a 3 meses. Teniendo en cuenta que un dolor recurrente es aquel que tiene una repetición intermitente cada 3 meses. ¿Dolor recurrente se os ocurre cuál puede ser? En el chat, chicos. Perfectamente, muy bien. Veréis que incluso cuando yo os pregunto, como realmente no os veo en las camaritas, en las imágenes, a lo mejor me lo estáis diciendo, me lo estáis gesticulando, pero no lo veo, así que me debo totalmente al chat. Una migraña, perfectamente, también podría ser un dolor recurrente, que digamos que aparece. Perfecto. Y que, bueno, este puede deberse a múltiples causas. Pueden ser causas mecánicas, como hemos estado viendo, como contracturas, esguinces, causas orgánicas, digamos que es propios de nuestro cuerpo, como son artrosis, patología reumática. Causas referidas, que esto es un poco, esperemos que no lo tengamos que ver nunca en la oficina de farmacia, pero debemos de saberlo, que es, por ejemplo, cuando tenemos un infarto agudo, sentimos que nos duele el brazo. Realmente en el brazo está perfectamente el corazón. O causas orgánicas, como puede ser una meningitis o un herpes zóster. ¿Y por qué me voy a centrar ahora sobre todo en el dolor de espalda? Ya hemos visto, es el dolor crónico más prevalente. Es la segunda dolencia con mayor incidencia después del resfriado. Veremos que la mayoría de nosotros presenta, sobre todo en la oficina de farmacia, a quien no le ha dolido la espalda alguna vez en su vida. O ya voy un poco más allá. ¿Quién, después de estas horas de guardia, sobre todo ahora que habéis estado ahí al pie del cañón con unos horarios un poco intempestivos, trabajando con bastante estrés, no ha terminado el turno con un dolor, cuanto más, cuanto menos, de espalda? El 80% de la población han sufrido siempre, efectivamente. Raro es que no lo tengáis. Y si no lo tenéis, por favor, decidme vuestros trucos, porque yo cuando he estado en la oficina de farmacia, la verdad, al menos esas guardias me han tocado siempre. Va a predominar en mujeres y aumenta con la edad estos dolores. El 90% de los casos va a ser de tipo mecánico, acordaos del tipo que era, y las causas van a ser más frecuentemente problemas osteoarticulares y factores profesionales, como bien todos podemos conocer. Dependiendo de la localización, vamos a diferenciar entre 3 tipos de dolor de espalda. Por un lado, el cervical, que es el dolor localizado, digamos, en la columna, en la zona alta del cuello, que lo va a tener el 30-40% de la población en algún momento, y es el momento más frecuente de tortícolis. He de decir que este dolor es muy común ahora mismo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cogemos el móvil, no estamos así. No sé si, espero que se me vea en la cámara, decimos así y perfectamente, estamos con una postura perfecta. No, estamos así. Y ahora mismo, por la situación que tenemos de, digamos, distancia social, que nos valemos muchísimo de los móviles, de los ordenadores, esto va a tener una mayor carga cervical. Así como ahora mismo, pues sí que yo tengo una visión lo más directa al ordenador, pero muchas veces trabajamos así o incluso en la oficina de farmacia muchas veces estamos viendo el teclado hacia abajo, viendo las recetas, sellando las recetas, viendo los albaranes. Por tanto, este dolor cervical en la población ahora mismo es muy acusado, pero también profesionalmente nosotros lo podemos sufrir bastante. El dolor dorsal es un dolor secundario a los sobreesfuerzos. Sobre todo lo vemos cuando gente que le decimos, cuando cojas bolsas, tira de piernas, no tires de espalda. Exacto, esta persona que cuando lo coge, tira de dorsal y tira para arriba. Es por un déficit de higiene postural. En esta época, no es el más común, veremos que es el cervical y el lumbar, que es este.
veremos que este dolor es el dolor más frecuente, es sobre todo en la zona de aquí abajo, que muchas veces cuando hacemos así nos duele. Muchas veces, y esto lo habréis visto, que no necesariamente va a remitir en reposo, por lo que tendrá una mayor cantidad de factores a abordar. Está relacionado con el trabajo, con el estrés, con actividades deportivas, con esfuerzos. Por tanto, este tipo de dolor lumbar como causa de teletrabajo va a ser principal. ¿Y cómo afecta actualmente la situación actual al dolor muscular y a las lesiones posturales? Pues bien, a día de hoy, cada vez menos con la desescalada, existe un estilo de vida sedentario. Vemos que poca gente ha hecho por hacer una mayor actividad. Hemos pasado mucho tiempo sentados, viendo la tele, trabajando desde el ordenador, haciendo poco ejercicio realmente. La alimentación que han tenido, sobre todo aquellos de teletrabajo, que lo que buscan es, mira, quiero algo rápido, han tirado mucho de una alimentación no tan saludable. Así como hemos adquirido malos hábitos de horarios. Hemos intentado visitar cuanto menos la nevera, digamos, nuestros horarios de comidas, nuestros horarios de sueños también se han visto alterados. Así como hemos tenido un descanso muy pasivo, hemos estado pues como un poco de la línea del estado de sedentarismo, un poco ese descanso. Veréis que aquí en el cuadernito os pongo que tenéis un ejercicio que me parece muy importante, es qué consejo podemos dar para modificar estas conductas en nuestros pacientes que tienen una implicación clara en nuestro dolor. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias va a tener esta situación? Pues bien, de primeras, dolores articulares. Vemos, como vemos en la imagen, que no solamente un dolor lumbar, sino un dolor cervical, un dolor dorsal, incluso, ojo, dolores a nivel de articulación superior. Veremos que el síndrome del túnel carpiano, que es muchas veces por estar escribiendo así, que podemos también tener en la farmacia, un poco artritis también de la mano por estar con tanto ordenador, también nos va a alterar. Síndrome de ojo seco. Vemos que de estar con tanto pantalla, sobre todo ahora con el calor y sobre todo si vivís en zonas más secas, este síndrome de ojo seco va a verse afectado. ¿Y cómo puede afectar esto a mi dolor? Uno de los síntomas del ojo seco es una visión borrosa que va a producir, si yo tengo una visión borrosa, no veo correctamente, ¿qué es lo que vamos a tender a hacer? Esto. Y una mala postura y va a fomentar esos malos hábitos higiénico-posturales, así como obesidad. Y es que sabemos que la obesidad, sobre todo a nivel de vientre, tiene una clara relación con dolores de espalda, debido a la cantidad de carga que tiene que ocupar, y ya no hablo a nivel de articulaciones de rodilla. Así como un estrés crónico. Estrés crónico bien porque muchos de nuestros pacientes están de teletrabajo y estar con los niños correteando, teniendo que hacer la comida, teniendo que limpiar, teniendo que trabajar, y que realmente muchas empresas no están habituadas a este teletrabajo y quieren tener pruebas de que sus trabajadores están trabajando y les presionan más aún. Por tanto, otro ejercicio que tenemos aquí es, yo quiero hacer un abordaje entero del dolor y cómo pueden afectar. Por tanto, pacientes que me vienen con un cuadro de estrés crónico, obesidad, ojo seco, dolor articular, que tiene una clara relación con el dolor, empeorándolo, el abordaje no va a ser solo de toma, te duele la cabeza, toma un paracetamol. ¿Por qué te duele la cabeza? Vamos a tratar tu estrés. Por tanto, veréis que en el cuaderno os pongo en este cuadrito las situaciones que hay y qué productos tengo yo en mi farmacia para poder abordar todos estos problemas. Problema de estrés crónico, ya un poco me voy a adelantar, podemos ser una rodiola, puede ser a lo mejor una valeriana previa a dormir, porque muchas veces este sueño se ve alterado. Obesidad, ya un poco lo visteis en la formación de María del
del lunes, en el cual hay un abordaje de sobrepeso que podemos hacer muy bueno desde la oficina de farmacia. Síndrome de ojo seco, aparte del típico colirio que les puede ir fantástico, ¿por qué no utilizamos humidificadores que también vayan a favorecer estos ojos secos, que además, si le ponemos unas esencias, me van a ayudar además a tratar este estrés crónico y a tener un ámbito de trabajo más beneficioso posible? Así como el teletrabajo, y me voy a centrar muchísimo en ello. Y es que el uso continuo de ordenadores u otros dispositivos en lugares poco acondicionados para ello puede agravar dolores de base o generarlos. Y es que podéis ver esta imagen y decir, guau, pues fantástico, si todo el mundo teletrabajara así, pues estaría genial. Esto sería idílico en nuestra mente, pero ya de por sí en la imagen, ¿veis algún error que pueda causar este teletrabajo? Imaginad que esta mujer es un paciente vuestro. De primeras, ¿qué errores de teletrabajo veríais que está realizando? Higiénico-posturales, altura de la pantalla, totalmente. Apenas se ve, pero esta silla de madera va a ser la más apta para mantenerse ahí durante 8 horas. Exacto. Sobre todo, veremos que no es una zona lo más acondicionada posible. Y ya no solamente, esto digamos que incluso sería una situación ideal, pero muchos de nuestros pacientes se han visto con la situación de tenéis que teletrabajar y que no tengan un espacio habituado para ello, no tengan una mesa correcta, no tengan una silla correcta. A lo mejor muchos están en taburetes con la mesa en la cocina, hay un poco agachados o porque directamente no han podido tener una mesa de escritorio lo más adaptada posible porque los envíos se han retrasado mucho o directamente porque económicamente no han podido o que no han querido porque tampoco tienen espacio en su casa. Por tanto, esta situación que a lo mejor veríamos muy idílica tampoco sería lo más idílico posible. ¿Qué tipos de lesiones generadas por el teletrabajo vamos a encontrar? Veréis que yo aquí os lo he puesto además en el cuaderno una tabla que me parece muy interesante, sobre todo para que abordéis a estos pacientes en teletrabajo. Lesiones que podemos encontrar. 1. Lesiones de espalda. Bien porque cuando se sientan están con el culito para adelante, están en un taburete, no mantienen la espalda recta o directamente a lo mejor describiendo empiezan a encorvarla. Y también esta, digamos, mala posición va a dar lugar a lesiones cervicales. Como ya os iba comentando, vamos a estar con la cabeza para abajo, muchas veces incluso la mala posición de la espalda, si yo la tengo mal, voy a también tirar de cervicales, como vemos en la posición que me estoy poniendo, que digamos que estoy cargándolas. Así como lesiones de muñeca, os iba a decir, el síndrome del túnel carpiano, un poco tendinitis de la muñeca, de a lo mejor no estar tan habituados a utilizar con ordenador. Dolor de piernas, porque el pasar tanto tiempo sentado y pensar que dices, hombre, pues si era una persona de oficina que ya pasaba tiempo sentado, sabemos que cuando trabajamos en una oficina, no en una oficina de farmacia, estamos hablando con unos, de repente nos levantamos para coger un café, nos levantamos porque tenemos que ir a una reunión. Ya digamos que, aunque sea un movimiento bajo, ahora mismo en casa lo que intentamos es, tengo que trabajar 8 horas y son 8 horas sentado. Esta falta de musculatura, digamos que estamos perdiendo bien por el sedentarismo, así como una baja actividad, va a disminuir nuestro retorno venoso. Por tanto, también va a tener un dolor de piernas acusado y sobre todo ahora que ya va empezando a hacer calor y sabemos que este dolor de piernas producido por esa deficiencia del retorno venoso también va a verse acusado. Y dolor de cabeza por estar continuamente expuestos a la luz. ¿Y qué factor de todo esto veis que además se suma y que es un factor agravante? ¿Qué pensáis? Del teletrabajo, de todas estas lesiones y de la situación que hemos tenido. El estrés. Totalmente. La ansiedad y el estrés van a agravar todas estas lesiones. Y se sabe que es un factor que lo va a agravar
Por tanto, veremos, y ya os lo voy anticipando, teletrabajo, no solamente me voy a centrar en tienes una lesión de espalda, toma un parche, sino vamos a hacer un abordaje lo más amplio posible para tratarles todas las dolencias que puedan tener. Por otro lado, que hemos tenido con este confinamiento, es que el 2 de mayo se anunció la medida de un poco de poder salir a hacer deporte a horas concretas. Por tanto, ¿qué otra cara del confinamiento ha tenido esto? Muy bien, una de las cosas positivas que han realizado muchos centros deportivos, muchos voluntarios, es pues, mediante redes sociales, YouTube, Instagram, han realizado pues, directos para hacer deporte y además la gente le han dicho, puedes salir después de prácticamente 2 meses a hacer deporte. ¿Qué ha hecho mucha gente? Muy bien. Ha sacado el chándal del verano del 96, no ha hecho deporte nunca, más que a lo mejor el par de sentadillas que había hecho con el directo, con la clase que había visto en el ordenador. ¿Y qué creéis que va a ocurrir con estas personas? Me lo tomo un poco a modo de broma, pero que también puede ser un problema grave de salud. O sea, veréis que, desgraciadamente, he visto alguna noticia de cuando se anunció esta medida de poder salir, ha habido alguna, incluso, se dice muerte fulminante por un sobreesfuerzo, que también esto lo vemos y sobre todo muchas veces en maratones. Pero no solamente tenemos este perfil de nuestros pacientes, sino también aquellos que previamente eran deportistas y que sabemos que tras un periodo de prácticamente descanso total, han tenido una pérdida muscular y por tanto también una pérdida de rutina, pérdida de capacidad respiratoria elevada que les hace también tener que tener más cuidado a la hora de realizar el deporte. Por tanto, ¿qué pasa con esta situación de apertura al deporte tras un periodo totalmente de no hacer nada? Se da la fijación de objetivos no realistas, tanto por el parte del deportista que nunca ha hecho deporte y dice, pues mira, yo ahora mismo que tengo 2 horas para 1 hora para correr, pues me voy a estar 1 hora corriendo, me voy y vuelvo, me hago 1 kilómetro ida, 1 kilómetro vuelta, 1 kilómetro ida, 1 kilómetro vuelta. Cuando en verdad si no lo has hecho nunca, con cuidado, hay que empezar suave. Así como el deportista que antes decía, pues yo antes me hacía 10 kilómetros en 20 minutos. Me voy a forzar para que así sea. Y su estado en ese momento no es el más idóneo. Por tanto, también esta fijación de objetivos no realistas va a dar lugar a un aumento del número de lesiones, debido a que hay una mala preparación muscular y articular, así como previamente y después. La gente debe de prepararse previamente. Por tanto, ya, aunque lo voy a decir al final, antes de salir, estiramientos, preparación y si vamos a empezar a hacer deporte, primero suave. Vamos a hacer poquito a poco, suave, aumentando la intensidad gradualmente según vayamos viendo que va respondiendo nuestro cuerpo. No nos vayamos a fijar la misma rutina que teníamos antes, ni tengamos prisa porque no tenemos tiempo para salir, porque se nos pasa la hora. Poco a poco, suave y fijando objetivos realistas. Porque, ¿qué tipo de lesiones pueden causar a nivel muscular? Pues bien, estas lesiones musculares se van a clasificar, sobre todo, dependiendo de su mecanismo lesional, en 2. En un lado, las extrínsecas o directas, que digamos que son las contusiones, los golpes que te puedes hacer, que a lo mejor ahora no es lo más común, porque no vamos a ir chocándonos con la gente, ni vamos a realizar ningún deporte de contacto, por así decir, y sobre todo como vamos a intentar ir en zonas amplias, darnos algún golpe con alguna farola o algún banco va a ser más bien difícil, o intrínsecas, que pueden ser sobre todo sobrecargas musculares. Y es que, ¿por qué se realizan estas lesiones? Pues bien, estas lesiones se producen porque hay una distensión exagerada del músculo cuando el músculo se encuentra en contracción activa. ¿A qué me refiero? Si el músculo está contraído para hacer fuerza suficiente, para poder correr, para poder hacer el ejercicio aeróbico o anaeróbico, y yo ese músculo contraído
lo estiro, ya un poco imaginándonos, vemos cómo esas fibras pueden tender a la rotura. Por tanto, diferenciándolo en diferentes grados, vamos a encontrar contractura o, un poco mal dicho, agujetas. En segundo grado ya vamos a encontrar microroturas, luego roturas fibrilares, luego roturas musculares, que son más graves. Esta contractura, digamos que es un poco este proceso en grado 1, va a ser lo que se conoce como progresiva. Es una contractura, sabemos que es cuando se encuentra el músculo en contracción y es difícil que vuelva a la relajación previa porque hay una fibrosis del músculo, digamos que está ahí contraído. Este puede continuar la actividad con más o menos molestias, pero puede. Hay una sensación de tensión muscular, veremos que, sobre todo nosotros cuando lo hemos tenido, como que nos tira, nos duele un poco, pero que no tenemos hematoma. Y como pone aquí en la tabla, que me parece muy, muy gráfica, tiene una recuperación rápida de 1 o 3 días. En caso de que sea una contractura mayor de 3 días, ahí sí que deberíamos de derivar al médico para que se lo revise bien. Por otro lado, digamos ya en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de esa gravedad, tenemos la rotura, que estas van a notar un pinchazo brusco, digamos que no pueden continuar la actividad muchas veces, sobre todo esto lo hemos podido ver muchas veces en la televisión, en algún partido de fútbol en el cual están corriendo y de repente paran en seco porque no pueden continuar. Y dicen, pues mira, se ha tenido una rotura, efectivamente, porque es un dolor muy brusco, que no pueden continuar la actividad, que cursa con un hematoma debido a esa rotura. Veis, la recuperación es más larga, que puede ir desde 3 días hasta 12 semanas, y es muy, muy importante que aquí, desde la oficina de farmacia, les recomendemos correctamente qué es lo que debe hacer para que se quede en este periodo de 3-15 días. Y si este no se, digamos, cura de la mejor manera, puede verse una lesión. Hay bastante gente con contracturas crónicas o muy recurrentes. ¿No crees que la derivación al médico es excesiva? Realmente si tiene una contractura crónica, puede ser porque haya algún factor que esté agravando esas contracturas. Veremos cómo abordarles a ellos de una manera, digamos, más amplia. Si vemos que es una persona que tiene una contractura durante mucho tiempo, que le hemos intentado abordar de todas las maneras y que aún con ello tiene esas contracturas musculares, porque puede ser a lo mejor previo a una lesión, a lo mejor le derivamos una primera vez al médico, el médico le pauta una serie de digamos, medicamentos a tomar, sobre todo a lo mejor en brotes que tenga, así como servicios de fisioterapia que a lo mejor va a tener que ir de una manera más recurrente de la que iríamos cualquier persona. Por tanto, dependiendo, al igual que bien dices Álvaro, dependiendo de la incapacitación, vamos a derivar o no, pero sobre todo, si vemos que es una contractura, que hemos hecho el mejor abordaje del mundo y aun con todo y con ello le sigue doliendo o ese dolor va a más, habrá que derivar. Que a lo mejor luego ya dices, sí, esto me pasa siempre, me tomo mi Jurelax esta noche que me ha pautado el médico, fantástico, pero de primeras, a un paciente que de primeras nos viene, hay que derivarle al médico. Luego le manejaremos basándonos en las indicaciones que le ha dado el médico previamente. Pero de primera sí, porque no queremos que a lo mejor una contractura inicial derive a una contractura crónica, por estar a lo mejor mal curado, por así decir. ¿He podido responderte, Álvaro? Sí, vale, me alegro. Y, que aquí estoy, que le había dado y está. Y, por tanto, esto hay que tener en cuenta que el deporte es esencial, que realicen actividad deportiva es esencial. Vamos a ver que si tienen un dolor de espalda, hay que limitar al máximo el reposo. Por tanto, le decimos, tienes que iniciar poco a poco tu actividad deportiva. Y a aquellas personas que están haciendo deporte, hay que, a ver, un momentito, muchas veces te contracturas simplemente por falta de masa muscular, ¿no? Las contracturas pueden tener una etiología muy, muy variada. No me he querido meter mucho porque sobre todo puede deberse incluso muchas contracturas a propios déficits nutricionales que tiene. Por eso mismo muchas veces hay que derivar al médico para que el médico lo valore exactamente el por qué es esa contractura. Por tanto, un poco
hay mucha etiología, no me quería meter mucho más. Por tanto, la suplementación deportiva. Lo más importante que podemos decir a todo el mundo es la importancia de la hidratación, rehidratación antes del ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio. ¿Por qué? Cuando hacemos ejercicio sudamos y ya no solamente tenemos una pérdida de agua, sino de electrolitos, que son muy importantes bien tanto para el rendimiento del ejercicio como sobre todo para la salud muscular, sobre todo en minerales como magnesio y potasio, como ya conocemos. Además de que no hace falta tener una línea deportiva, sino que también el extra de energía que necesitan algunos deportistas, de mira, me siento cansado, me siento con mucha astenia, y le podemos dar suplementos con guaraná, con ginseng, teniendo siempre en cuenta que, ojo, hipertensos que no lo podrían tomar en ese caso, y que en el caso de que lo tomen recomendamos siempre tomarlo por la mañana, que si hacen un deporte a las 8 de la noche, que no se lo tomen en ese momento esos productos excitantes, porque lo que van a hacer es agravar a lo mejor ese insomnio y por tanto agravar el dolor que puedan tener posteriormente. Son productos que podemos tener en nuestra oficina de farmacias sin ser de suplementación deportiva. Y un poco de la línea que, Blanca, me habías comentado, por eso quería continuar y esto comentarlo, es el consumo de suplementos de proteínas. Muchas veces se puede recomendar, o bien para en algunos pacientes que quieran aumentar masa muscular, sino que también se ha visto que una suplementación de proteínas puede ayudar al tema de dolor muscular en caso de que haya habido una lesión, que a lo mejor es un poco lo que decía, que muchas veces, más que te contracturas por falta de masa muscular, puede ser que haya una lesión muscular y el realizar una musculación, teniendo en cuenta, no quiero una musculación solamente de ejercicio anaeróbico, ahí siempre hay que combinarlo, puede ayudar a un poco tratar mejor esas lesiones musculares, ¿vale? Por eso mismo, Blanca, no es que te haya ignorado al inicio, sino que quería comentar esto que puede ser una de las vías. Por tanto, ¿cómo afecta la situación actual al dolor muscular o las lesiones posturales? Aparte de estos que se han animado, han hecho ejercicio fantástico, hay que premiar a estas personas que han evitado el sedentarismo, aún sigue habiendo un gran grupo de personas que tiene este sedentarismo. no, es que yo sí porque lo quería explicar al final, Blanca, perdona. El sedentarismo se define como la realización de actividad física durante menos de 15 minutos y menos de 3 veces por semana durante el último trimestre. Por tanto, hay que pensar, ¿haces ejercicio 3 días a la semana de los 7? No. Bueno, ¿haces al menos 2 días a la semana? Sí. ¿De cuánto tiempo? Pues nada, 10 minutitos. Sigue siendo sedentarismo. Por tanto, menos de 15 minutos, menos de 3 veces por semana o sumatorio de ello. Eso se consideraría sedentarismo. Y es importante a nivel sanitario que evitemos esto porque hay una serie de patologías que se ven agravadas por el sedentarismo y que a su vez veremos sobre todo en la formación de riesgo cardiovascular, que es muy importante, que son riesgos cardiovasculares que pueden empeorar toda nuestra salud, como son la cardiopatía isquémica, la hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, así como, ojo, la de tipo 1, también es importante que realicen ejercicio, como ya sabemos, sobre todo para mantener correctamente sus niveles de glucemia. La obesidad, osteoporosis, problemas musculoesqueléticos diversos, desórdenes mentales o emocionales, porque muchas veces simplemente el realizar ejercicio y activar muchas de la vía parasimpática y simpática nos va a ayudar a mantener un buen estado emocional, así como una neoplasia maligna de colon que a lo mejor espero que no veamos tanto en nuestra oficina de farmacia. ¿Qué grupos de riesgo pueden tener sedentarismo? Mayores de 40 años de edad, individuos discapacitados desde el punto de vista físico, enfermos crónicos, pacientes con padecimientos musculoesqueléticos. A este tipo de pacientes me refiero a estas personas que tienen una lesión que es un poco como el pez que se muerde la cola.
tienen una lesión y les recomiendan deporte para fortificar la zona y que les duela menos. Pero claro, previamente les duele, entonces no van a hacer ejercicio porque si no hacen ejercicio no les duele. Obesos porque muchas veces les cuesta el volverse a poner. Digamos que cuando hay una obesidad, muchas veces esa capacidad respiratoria también se ve más limitada y que tiene un mayor rechazo hacia el deporte. Ocupaciones sedentarias y personas que viven en áreas urbanas debido a que no tienen, a no ser que les pongan en el gimnasio, no tienen un área lo más habilitada para ello. Y veremos que incluso ahora que ya tenemos fase 1 en algunas zonas, fase 2 en otras, ya hay más libertad. Pero antes de toda la apertura de fases y que estábamos todos confinados en nuestras casas, estos pacientes que tenían que hacer por buscarse ejercicios, y sobre todo ya no digo estas personas a lo mejor más o menos mayores o más o menos mañosas con las redes, ¿qué tipo de ejercicio habrán realizado? A lo mejor han sido pues sedentarias a la fuerza, por así decir. Por tanto, ¿qué productos para el dolor, digamos, que tenemos disponibles en la farmacia o que receta el médico? Digamos, idme diciendo, o sea, me ha colado aquí el diazepam, por tanto, esa no vale decirla. ¿Qué puede pautar el médico para el dolor o que nosotros no, nos viene a la cabeza? Esto lo tenemos en la farmacia para el dolor. Me viene a por algo para un dolor de cabeza y yo doy un AINES. AINES. ¿Alguna cosa más aparte de AINES? Analgésicos, aparte de AINES. Fantástico. Paracetamol, metamizol, complejo B. Ahí me ha encantado. Pues perfecto, ¿qué es lo que manda el médico? Digamos que nos van a venir con esas recetas. Por un lado, AINES, ya lo hemos dicho. AINES, bien por vía oral, como puede ser con ibuprofeno o la aspirina, que ya está más en desuso, pero que hay mucha gente que lo sigue queriendo para esos dolores, que no se los quita de nada. O por vía tópica, como puede ser, vienen en formato crema, en formato spray. Del médico no me ha llegado una recomendación de complejo B nunca. A mí, personalmente, sí que he visto algunas recetas con complejo B. Sí que es cierto que hay muchos médicos que son muy reticentes, sobre todo de seguridad social, me refiero, que son muy reticentes a poder mandar algo que no está fuera de su receta. Pero yo sí que he visto que hay también otra gran parte de médicos que lo han recomendado. También es un poco dependiendo del área en la que se encuentren y si es de seguridad social, de receta privada, también he visto que eso influye mucho. Por otra parte, tenemos el paracetamol. Bien en comprimidos, bien en sobres, digamos que en sobres directamente, en sobres para diluir, y opiáceos relajantes y los que se conocen como SISADOA, que son los Symptomatic Slow Action Drugs for Osteoarthritis, que son estos medicamentos como condroitina, glucosamina, que van a ayudar sobre todo en dolores de tema de osteoartritis a nivel de las rodillas en aquellos pacientes que ya tienen, digamos, el cartílago más, digamos, toda la articulación más desgastada por bien patología o por alguna lesión. Digamos que esto es lo que mandaría el médico. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros para hacer un abordaje lo más completo? Ya me encanta haberlo visto, que en el chat ya os he ido preguntando y me habéis ido diciendo una serie de productos que a mí me han encantado, como por ejemplo habéis dicho fitoterapia, habéis dicho vitaminas del grupo B, habéis dicho, si no recuerdo mal, aromaterapia. Fantástico. Podemos mandar muchísimas más, digamos, podemos indicar muchísimos productos de indicación farmacéutica. Si bien el médico no lo ha pautado previamente, puede ser ibuprofeno, paracetamol o también AINES a nivel tópico, al igual que podría hacer el médico. Obviamente no vamos a poder indicar a aquellos que necesitan de recetas, sino nosotros los que tenemos de indicación farmacéutica o los FPs. Vitaminas del grupo B a dosis terapéuticas, súper importante. Fitoterapia, complementos alimenticios que pueden mejorar ese manejo del dolor. Coadyuvantes del estado de ánimo, veremos que es muy, muy importante y que lo que estamos viendo
Uno de los factores que agravan estos dolores es ansiedad y estrés. Abordemos también esa ansiedad y estrés para mejorar el tratamiento del dolor. Por otra parte, también tenemos aromaterapia. La capsaicina, que es un producto, digamos, diferente que no lo podemos meter dentro de fitoterapia. Productos de órtesis, que muchas veces en la farmacia son los grandes olvidados. Y las terapias de frío-calor. Digamos que si lo vemos tenemos un amplio abanico. Y efectivamente, vivir con dolor es algo muy, muy, muy limitante. Y como os decía al inicio de la formación, por eso me parecía muy interesante. Mucha gente tiene dolor, mucha gente limita su actividad y mucha gente está medicada con un ibuprofeno. Por tanto, vamos a abordar más allá. Y digamos, empezando por ibuprofeno, paracetamol o AINES tópicos. Los AINES van a ser de primera elección en el tratamiento de dolor muscular por su efecto, pero ojo, su... Uy, Nieves, te has silenciado. Ahora, a mentir, os voy a dar silenciar, ya está. Por tanto, estos AINES deben estar su uso limitado a una semana. El paracetamol en este caso no es el tratamiento de primera elección, porque digamos que son los AINE, pero se va a haber pautado muchas veces en caso de pacientes que no puedan tomar AINE. Que veremos muchas veces que el médico dice ibuprofeno una semana y vemos a una paciente que toma ibuprofeno prácticamente todos los días a 3 tomas. Si el médico lo pauta así, es palabra de médico, como quien dice, no podemos hacer nada, pero de nosotros no podemos indicar que su uso sea más de una semana. ¿En qué pacientes no se pueden tomar AINES? ¿Lo conocéis? ¿Os acordáis de a lo mejor alguna formación que hemos dado o simplemente de haberlo vivido? ¿En qué pacientes no se podría recomendar un AINE? Hipertensos, fantástico. Un AINE o bien por vía tópica o bien por vía oral. Problemas gástricos, alto riesgo cardiovascular, genial, úlceras, asmáticos, muy importante, sobre todo en esta época que veréis que hay mucha gente con brotes de asma y que pues, perdón, ha tenido algún tipo de dolor. Pacientes asmáticos, pacientes con gastritis, pacientes con hipertensión y pacientes, ojo, con sensibilidad cutánea. AINES tópicos, cuidado, pacientes con sensibilidad cutánea o que tienen una atopía o que tienen una alergia. Por tanto, en este tipo de pacientes, mucho cuidado cuando lo recomendamos. Pero vamos, no tenemos ningún problema. Lo hemos visto, un arsenal terapéutico de recomendación inmenso como para que este tipo de pacientes se nos cuelen. Y es que otro punto que hay que tener en cuenta es cuántos de nuestros pacientes utilizan Voltadol, o cualquier AINE tópico para todo. Mira, yo me lo pongo antes de hacer ejercicio y a mí me va bien. Me pongo el Reflex antes de hacer ejercicio. El Voltadol como body cream, tal cual. Y es que estos AINE preparan al músculo de articulación para la actividad física. No, realmente conocemos el mecanismo de acción de los AINES y es un mecanismo antiinflamatorio, no preparatorio de la musculatura. Por tanto, ya nos da una segunda vuelta para pensar, un paciente que a mí me va a venir con, mira, a mí me duele cuando hago ejercicio, ¿por qué no le damos algo para prevenir el dolor previamente, preparar el músculo y luego ya, si tú quieres, posteriormente, ponte el Voltadol si te duele? Y es un tratamiento lo más completo posible. Uno, por si te duele, y el otro para prevenir el dolor. Y es una de las frases y preguntas que vamos a tener que hacer muchas veces. ¿Qué tomas para prevenir el dolor? Las vitaminas del grupo B a dosis terapéuticas. Ojo, esto es muy, muy importante. Veréis que no sirve el Supradin multivitamínico, o es porque las dosis que tienen de vitaminas del grupo B es un poco de complemento alimenticio. Realmente, las vitaminas del grupo B, ¿cómo van a actuar? Pues bien, van a actuar, por un lado, en el metabolismo del sistema nervioso. Por otro lado, en el metabolismo de neurotransmisores y la síntesis de mielina. Lo que van a hacer es que a nivel del nervio, la transmisión nerviosa sea la transmisión más idónea posible, para que no haya una sobreexacerbación del dolor y que te mejore el tratamiento con AINES. Hay múltiples estudios que se ha visto que va a mejorar
la duración de tratamiento con AINES y que va a tener un mayor alivio del dolor y mejora de la movilidad. Por tanto, importante que se lo expliquemos. Es como esto es un producto que muchas veces la gente dice, si son solamente vitaminas, y nos puede resultar un poquito difícil desde a nivel demostrador recomendarlo. Veréis que os he dejado aquí un poco un ejercicio a completar, es una hoja entera, únicamente vitaminas del grupo B, porque se ha visto que en dolores sobre todo de espalda y lumbares, que es un poco de lo que más vamos a ver, tiene bastante buena acción. Por eso veréis que le he dado mucha importancia porque considero que en este caso también la tiene bastante importancia. Como vemos, va a disminuir el uso de AINES, siendo un mayor alivio del dolor con una recuperación más rápida. Hay que tener en cuenta que por la ficha técnica que tienen estos productos de B1, B6, B12 a dosis terapéutica, como puede ser el Benexol, el Hidroxil, que son aquellos que tienen dosis altas, estas únicamente desde la oficina de farmacia lo vamos a poder indicar durante un periodo de 15 días, que es lo que dice. Veréis, y sobre todo si os han venido recetas del médico, este lo pauta, sobre todo en dolores de ciática o dolores del trigémino, que lo manda durante un mayor tiempo o que incluso muchas veces 2 comprimidos al día en vez de uno de lo que tendríamos que recomendar nosotros. No pasa nada, se ha visto que tiene su efecto debido a que una sobredosis, por así decir, de vitaminas del grupo B que son hidrosolubles es muy difícil, pero nosotros únicamente vamos a pautar lo que nos dice por ficha técnica. Veréis que habrá algunos productos, sobre todo a lo mejor si trabajáis en alguna marca propia, eso. Sí, ¿ayudarían en las neuralgias? Sí, van a actuar sobre todo a nivel de los nervios, pero si un paciente está en tratamiento con una neuralgia, sí que se lo podríamos recomendar, siempre diciéndoselo al médico, no vaya a ser que le paute otro medicamento que además ya lleve vitaminas del grupo B, que sí que necesitan receta. Que hay algunos que sí que lo tienen, como el Benerva, por ejemplo, que no me salía el nombre. También en tratamientos de nervios en la boca. Cuando te refieres a tratamientos de nervios en la boca, ¿es del trigémino? Glosofaríngeo. Neuralex para receta para neuralgias, sí, fantástico. Cuando te refieres a nervios glosofaríngeo. Si queréis, esto lo vemos al final de cuando te matan un nervio, pero por alguna intervención dental. Cuando te tratan por alguna intervención dental hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces no queremos tapar un dolor por un daño de un nervio. Por tanto, en caso de que tengan un dolor debido a alguna intervención dental y les esté doliendo mucho, realmente lo que tendríamos que hacer es derivar al dentista, porque puede ser que haya alguna lesión. Y si, por ejemplo, aplicamos algún anestésico y hay alguna lesión y estamos tapando ese dolor, esa lesión puede ir a más. A nivel dental, al igual que ocurre, por ejemplo, con el Dentispray, hay que aplicarlo únicamente de un par de días. En caso de que sea algo por una intervención dental, unas vitaminas del grupo B a priori no es que no serían recomendables, es que no les serían útiles. Sí que en mi caso yo lo que haría sería comentarlo, de si es un daño nervioso que va a durar durante bastante tiempo, que se lo recomendaríamos y que lo hablara también con el dentista para hacer un abordaje lo más completo. Pero a nivel de dolores dentales hay que tener mucho cuidado porque si tapamos el dolor, tapamos el síntoma, puede ser que empeore la patología previa. Pero vamos, yo se lo recomendaría y que lo tratara con el médico. Genial. Lo que os comentaba, ojo, dosis terapéuticas. Veremos que hay complementos alimenticios que tienen dosis diarias recomendadas. En este caso, podríamos recomendarlo durante un mayor periodo de tiempo porque es una suplementación extra. Son aquellos pacientes que a lo mejor tengan un dolor más crónico, por así decir, esta suplementación podría ser como de mantenimiento, por así decir. ¿Qué causas pueden producir déficit de vitamina B? Sin entrar un poco en AINA. Tratamientos farmacológicos, los hay que disminuyen la vitamina D, como por ejemplo pues,
metformina, una ingesta inadecuada, que muchas veces es un déficit de consumo de frutas y verduras, así como una ingesta elevada en alcohol, alteración en la absorción en caso a lo mejor de que haya unas hepatopatías, o aumento de los requerimientos, muchas veces después de estar mucho tiempo, pues a lo mejor en convalecencias, encamados, en el cual también tiene un punto de ingesta adecuada por esa situación. Y de fitoterapia, ¿qué podemos recomendar? Veréis que podemos recomendar tanto por vía oral como por vía atópica. Por tanto, ¿qué tantísimas cosas tenemos y muchas veces muy olvidadas? Árnica. Para mí es muy importante. Tiene actividad analgésica, antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria. Estas personas que me vienen a por un trombocid para pesadez de piernas, también podemos recomendar perfectamente una árnica, porque en el caso de que tengan dolor, tiene actividad analgésica y al tener cierta actividad antiagregante plaquetaria, le va a venir bien, pero siempre recordar, dolor de piernas, veremos sobre todo en tema de exposición, tratamiento siempre va a pasar por mejora de pared venosa y medidas de compresión. Nos duela, nos sea más o menos incómodo. Y una de las cosas que me parece muy importante es que estos geles de árnica es apto para menores de 12 años y asmáticos. Por tanto, todo el mundo conoce pues, el arnidol que se aplica, que tiene árnica, para este tema de dolores. O también hay muchos geles, siempre antes de utilizar cualquier gel de árnica, mirar exactamente a partir de qué edad. En el caso del arnidol sí que puede ser a nivel pequeños. Cuando dices que no conoces el mecanismo, ¿te refieres del árnica? Sí. Realmente el árnica se podría aplicar de manera concomitante con un AINE. Me puedo referir a, si el Voltadol, por ejemplo, el Forte, te lo vas a aplicar una vez cada 12 horas, lo que podrías hacer es, por la mañana, aplicarte el árnica y a las 12 horas aplicarte el Voltadol. No vamos a duplicarlo. Se ha visto que el uso de un árnica con un AINE separado sí que se puede utilizar, pero de todas formas con un producto sería suficiente, pero es un poco como os comentaba al inicio. El árnica sí que va a preparar al músculo, por tanto podemos decir, pues mira, previo a hacer ejercicio, utiliza la árnica. Si después de realizar ejercicios tienes una dolencia muy severa, puedes utilizarte el Voltadol. Es totalmente compatible, pero entendiendo no utilizar primero árnica y luego Voltadol en ese mismo momento, sino distanciados como si fueran, hablando mal y pronto, cuando utilizamos paracetamol y ibuprofeno, que siempre los separamos. ¿Me he explicado bien? Creo que sí, que sí. Genial. Otro, en mi opinión, gran desconocido y que podemos tener mucho juego en la oficina de farmacia es el arpagofito. El arpagofito lo podemos encontrar o bien en formato de crema o también en formato de comprimidos. Este va a tener una actividad analgésica antiinflamatoria y su uso puede ser mayor de 30 días. Se ha visto que tiene un menor poder gastrolesivo. De todas formas, siempre recomendamos que se lo tomen después de las comidas, pero si un poco hacemos memoria de lo que decía al inicio, el AINE únicamente durante una semana. Para esas personas que suelen tener a lo mejor un dolor durante más de una semana, entre comillas, más crónico, el arpagofito es un producto buenísimo que se ha visto que tiene una efectividad muy similar a la del AINE y que tiene una mayor capacidad gastrolesiva y que se puede utilizar durante más días. Por tanto, una idea que podéis tener. Arpagofito que podáis tener en la farmacia, os veréis que hay productos de Avoca que lo tienen, productos de Vogel como el Arpagomed, productos de Arcofarma. Si echáis un ojo, veréis que el arpagofito está muy presente y es un productazo para el dolor. Pero para un efecto rápido hay que salirse de la ficha de recomendación. De efecto rápido de dosis elevadas de arpagofito, dices. Hay que tener en cuenta que hay que diferenciar entre un complemento alimenticio
en el cual las dosis de arpagofito son bajas, o aquellos que son medicamentos a base de plantas cuyas dosis son efectivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Arpagomed es un medicamento tradicional a base de plantas y se ha visto que el efecto que realice es similar. Yo en concreto, los estudios que he leído de fitoterapia versus AINE, en este caso, se ha visto que es similar y que el efecto es, en cuanto a tiempo y duración, es, eso sí. Eso sí, me parece muy importante decirlo de las expectativas del paciente. Hay que trabajarlas, que no tratemos muchas veces la fitoterapia como un producto extra, sino que es un medicamento. Eso sí, siempre cuando sea un medicamento, no un complemento que tiene una serie de plantas y exactamente no sabemos la dosis. Por eso es muy, muy importante que lo trabajemos esas expectativas del paciente. La cúrcuma, voy ahora con ella. La boswellia es otro producto que veremos que también lo hemos visto a lo mejor en algunos productos de marca propia o incluso en los propios complementos de colágeno. Yo lo he visto en los de Aquilea, si no recuerdo mal. Este va a presentar una acción antiinflamatoria analgésica y presenta una indicación aprobada para dolor de osteoartritis, especialmente de rodilla, y tratamiento sintomático de enfermedades inflamatorias intestinales. Por eso lo veréis a lo mejor en algunos productos que son de dolor gastrointestinal, que lo podéis ver. Y la cúrcuma, que por eso me quería un poco adelantar. La cúrcuma tiene actividad antioxidante y antiinflamatoria, pero ojo, es muy, muy importante, a dosis de 200 a 500 miligramos. Dosis inferiores puede actuar como colerético y colagogo, es decir, que un poco facilita las digestiones. Por eso veréis que en muchos casos sí le ponen cúrcuma, un poco complemento, pero tiene una actividad baja si en caso de que no tenga como antiinflamatorio, en caso de no llegar a estas dosis. Por tanto, es también otra vía, otro punto que podemos llevar a cabo, pero pautándolo correctamente. De parte de fitoterapia, ¿tenéis alguna duda? O si queréis, apuntárosla y las vamos viendo en el final, que tampoco me quiero ir parando mucho por si no me da tiempo a otras cosas y surgen más dudas, ¿vale? Complementos alimenticios, me voy a referir a todos estos complementos que tenemos bien estilo colágeno o estilo un poco comprimidos que mejoran la salud articular o muscular de nuestro cuerpo. Hay que tener en cuenta, ojo, que el colágeno siempre, siempre debe de estar hidrolizado para que sea una correcta absorción y asimilación. Esto veréis que el colágeno realmente es una molécula enorme que como realmente no la partamos, no se va a absorber. Veréis que hay muchísimos tipos de colágeno y que muchas veces ya incluso los envases lo pone colágeno tipo 1, tipo 2. Hay diferentes tipos de colágeno, en nuestro organismo hay 28 tipos de colágeno, de los cuales al nivel de artritis de articulaciones lo que más nos va a interesar es que sea de tipo 1 y de tipo 2, mientras que si es en tema de tendinopatías, aparte del tipo 1 que es el más abundante, los que más tendríamos que recomendar serían de tipo 3 y tipo 4. Veréis que no es lo más común, pero que a lo mejor algún producto, que incluso suele ser algún producto que está cogiendo polvo, que nos hicieron una vez un encargo, es el que tiene del tipo 3 y tipo 4. Minerales. Minerales como cuáles. Magnesio, que sabemos que actúa como un relajante muscular, que le vendría muy bien a esas contracturas. Y manganeso, que también es para mí uno de los grandes olvidados y es regenerador de tendones. Así también encontraremos silicio o azufre, el MSM es fuente de azufre, cuyos aportes en la dieta están muy eficientes y mejoran esa salud muscular. ¿Qué vitaminas podemos encontrar en estos complementos alimenticios y por qué? El magnesio relajante muscular y aquí dosis. Realmente las dosis que se barajan son las dosis mayoritarias que suelen tener en los viales. Suelen ser en torno a las mismas dosis. Por tanto, con que tengamos el de Aquilea, por ejemplo, el magnesio efervescente, que es una dosis al día, ya va actuando como relajante muscular. Mucho cuidado, eso sí, prefiero que se lo esté tomando durante más días a una dosis menor
que una dosis muy alta, sobre todo para no afectar a problemas renales. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Suplementación de minerales en personas con patología renal muy limitada. ¿Magnesio también para el cansancio? Sí. Veremos que, bueno, lo he comentado quizá de una manera muy rápida en suplementación deportiva, cuando perdemos, digamos, cuando sudamos y aparte de perder líquido, también perdemos minerales, electrolitos como magnesio y potasio, se va a ver disminuido nuestro rendimiento. Por tanto, nos vamos a sentir más cansados. Pero habrá que ver la causa del cansancio también. Vitaminas del grupo B, que ya un poco las he hablado, no voy a hablar más de ello. Vitamina C, para un poco esa mayor síntesis de colágeno endógeno. Vitamina D, para fijación de calcio. Vitamina E, como antioxidante. Además de, ojo, omega 3. El omega 3 para mí me parece muy, muy buen producto, sobre todo para este perfil de paciente sedentario, con una serie de riesgos previos, además de una nutrición más, digamos, desequilibrada, ¿no? Para no decir mala, es que va a tener el omega 3 actividad antioxidante y antiinflamatoria, además de ser beneficioso en tratamientos de riesgos cardiovasculares. Muy importante que, ojo, siempre dependiendo del perfil del paciente, dependiendo de un poco su perfil lipídico, la dosis diaria recomendada puede variar de 500 a 1000 miligramos al día. En concreto, veréis que la mayoría de productos de omega 3 que tenemos suelen tener en torno a esto. Así que por eso vamos a ir sobre seguro. Coadyuvantes del estado de ánimo. ¿Por qué me parecen tan importantes? Muy bien. Por un lado, el triptomax. Y es que el triptófano sabemos que es precursor de serotonina y posteriormente de melatonina. Es una serie de reacciones que van a dar triptófano, serotonina, melatonina. Esta serotonina va a aumentar el umbral del dolor, además de limitar la ansiedad y el estrés que tenemos por toda esta situación, haciendo un abordaje más completo del dolor. Pero ojo, y esto es muy importante, pacientes en tratamiento antidepresivo no pueden tomar triptófano. Y esto es algo a poner en nuestra mente súper importante. Otros productos, en este caso sería, por ejemplo, la grifonia. He puesto uno en concreto que es solo grifonia, pero, por ejemplo, el Ansiomed, si no recuerdo mal, también tiene grifonia. Y esta es una fitoterapia que lo que tiene es una elevada concentración de triptófano. Por tanto, va a hacer el mismo efecto y, por tanto, tampoco es apto con pacientes con tratamiento antidepresivo. Por tanto, ¿qué otra tercera opción podemos tener para estos pacientes que a lo mejor tienen una ansiedad, un estrés, que aún así están en tratamiento antidepresivo, pero tienen una mayor tensión por esta situación? Pues bien, la rodiola. La rodiola es una planta adaptógena de apoyo al control del estrés. Digamos que me va a mejorar esta salud muscular y adaptación al dolor. Y este es apto. Este, por ejemplo, es una marca que te pongo. Calmansia. Calmansia no lo conozco. Si quieres, vemos luego exactamente qué es lo que tiene y vemos la calmansia. No, pues la verdad no me lo apunto. Luego vemos exactamente qué tiene. La aromaterapia que podemos encontrar va a ir también muchas veces muy enfocada al control de la ansiedad. Pero un poco como ya os iba diciendo, los difusores, que aparte de mejorar la humedad del aire y en caso de tener síndrome de ojo seco, va a ir fantástico. Y si le añado aceite esencial de lavanda, pues me va a ayudar sobre todo a tema de control de la ansiedad y del estrés. También estos productos de aromaterapia lo vamos a tener en rolón o en stick. Aquí en este caso pongo el de Pranarom, pero también tenemos el Migra Stick. O, aparte de esto, aceite esencial de menta piperita. Sabemos que con un poquito que nos pongamos un par de gotas en la zona de aquí, me va a aliviar el efecto de frescor que da la menta piperita, además de que por el propio olor me va a controlar el estrés. O también lo tenemos en cápsulas. También otra aromaterapia que podemos ver es, aparte en rolón, el aceite esencial de gaulteria para tema de dolores musculares y otra serie de aceites esenciales que pueden ayudar a nivel de dolor, pero con mucho cuidado. ¿Vale? Siempre, si lo tiene un producto acabado y el paciente lo utiliza correctamente, fantástico, pero utilizar aceites esenciales
puros con mucho cuidado, eso sí que os lo indico. La capsaicina, ¿por qué lo pongo aquí un poco aparte? Veréis que la capsaicina lo tenemos tanto en formato parches, que son los parches de toda la vida de Sorb-Inginia, así como en crema. Ojo, la capsaicina, en concreto esta, necesita de receta médica. Realmente, ¿qué acción tiene? Tiene una acción analgésica y antiinflamatoria. Sin meterme mucho en el tema, su mecanismo de acción es de una liberación repetida de una sustancia que nos va a desensibilizar al dolor y a la sensación de quemación. Por tanto, me va a ir quitando el dolor poco a poco, haciendo un poco, actuando de horas a semanas. Y la órtesis es importantísimo. La órtesis, ¿qué es lo que va a hacer? Por un lado, nos va a limitar el movimiento. Lo que yo no quiero es totalmente inmovilizar. Os estoy dando mucho la turra con que el movimiento va a mejorar el estado de nuestros músculos. Por tanto, no lo quiero frenar, lo que quiero es limitarlo. Evitar que esta persona haga movimientos bruscos. Pero, por tanto, hay que comprobar con el paciente cómo y cuándo usarlo. Por tanto, os he cogido esta imagen de la de Pharmalastic porque me parecía la que más clara se veía, que la faja, sobre todo lumbar, si os fijáis, no se la pone aquí a nivel de la cintura, para marcar cintura, como si fuera un corsé, no. Se lo pone a medio culillo, por así decir. Aunque pueda resultar incómodo, mi objetivo es justo que se mantenga lo más erguido posible y proteger la zona. Así como en caso de que tenga un síndrome del túnel carpiano, en esta patología va a utilizar un tipo de muñequera en concreto, siempre pues, por la mañana y nunca por la noche, a no ser que se lo diga el médico. Y ha de ser adaptado al tamaño y a la patología del paciente. Muchas veces tenemos gente que dice, pues mira, es que me he hecho esto y yo tenía una muñequera que me han dejado y vemos la muñequera que realmente ni le sujeta ni nada. Por tanto, hay que insistir mucho en ver exactamente qué tiene y adaptar nuestra recomendación a tanto la patología como al paciente, obviamente, en cuanto a tamaño, que yo creo que eso lo hacemos todos con la cinta, lo mejor posible. Sí que es cierto que ahora, de esta manera, vamos a intentar que el paciente nos venga más o menos con el tamaño ya medido para evitar estar tan en contacto. Eso es algo a trabajar un poco. Y la terapia de frío-calor, eso me parece muy importante. ¿Cuándo aplicar frío? ¿Cuándo aplicar calor? ¿Cuándo utilizar la órtesis? ¿Cuándo utilizar AINES? De una manera muy resumida. Me acabo de dar un golpe. Inmediatamente pongo frío. Durante 3 veces al día, durante unos 4 días, o incluso hay estudios que dicen unas 48 horas. Posteriormente a esas 48 horas, ya es cuando aplicamos calor. ¿Por qué primero frío, luego calor? Cuando nos damos un golpe, empiezan a secretarse sustancias proinflamatorias y lo que queremos es que esas sustancias proinflamatorias no disipen a más zonas y evitar esa inflamación general. Lo que queremos es hacer una vasoconstricción de la zona para que esas sustancias proinflamatorias no vayan al máximo. Pero una vez ya esas sustancias se han secretado, con el calor vamos a fomentar la circulación y con ello esas sustancias que nos están causando la inflamación se van disipando. Por tanto, fase aguda, siempre frío, fase posaguda, por así llamar, porque no lo voy a llamar crónico, zona de calor. La órtesis daremos siempre en la fase posaguda, pero eso sí, el frío con compresión. Lo que queremos es una vasoconstricción, así como complementos alimenticios para la reparación, que ya un poco lo hemos hablado, tanto en fase aguda como en posaguda. Y aquí, al igual que siempre, en la anterior formación, os dejo deberes. ¿Por qué me parece esto interesante que tengamos esta tablita rellena con los productos de nuestra farmacia? Veréis, en la farmacia sabemos que estamos hasta arriba de cosas, pensamos 80.000 cosas y cuando nos piden algo, muchas veces incluso tiramos de una manera física a lo primero que, entre comillas, a lo primero que cogemos y no tenemos pensado si es nuestro producto estratégico o es el producto que realmente queremos dar. Por tanto, esto, ¿qué es lo que me gustaría que hicierais? Primero, el primer producto de elección de vuestra farmacia. Voy a poneros un ejemplo. Fitoterapia para el dolor. Imaginaos que
En mi caso, mi farmacia, el producto estratégico que tiene, es el Arpagomed, que es Arpagofito. Pues yo aquí me pongo producto Arpagomed. ¿Qué pasa si a lo mejor justo el Arpagomed se me ha acabado en ese momento, o lo que lo que ese paciente me ha pedido, pues a lo mejor el Arpagomed yo lo he utilizado, no le ha gustado? ¿Qué otra fitoterapia para el dolor podría tener? Hombre, pues a lo mejor le daría un gel de árnica. O a lo mejor otro producto, en vez de Arpagomed de Vogel, porque en ese momento se me ha acabado, pues le doy el Arpagofito de Avoca. ¿Un poco? Vemos esa segunda opción en caso de que la primera opción me haya fallado. ¿Contraindicaciones que tiene? Pues ojo en personas con gastritis. ¿Qué más uno se nos ocurriría para un paciente, por ejemplo, que nos esté solicitando para un dolor, dolor a lo mejor articular o a lo mejor un dolor muscular y yo le estoy dando una fitoterapia? ¿Qué producto más uno podríamos ofrecerle? Una vía tópica. Sí, perfecto. A lo mejor no nos complicamos y decimos, pues a fitoterapia más uno, vamos a decir órtesis, vía tópica, vamos a decir pues el Voltadol, por ejemplo, terapia frío-calor, genial. Entonces con esto lo que vamos a hacer ya es protocolizar un poco nuestra mente con los productos que yo tengo en la farmacia. Es más, si sois un poquito ávidos, como esta tabla la tenéis en el cuaderno, sí que os recomiendo que quien tenga más o menos tiempo en la farmacia, que se la saque y que con imágenes o bien con nombres la tenga puesta en la rebotica, para que así todos de un vistazo podamos unificar el consejo en la farmacia. Así como la colocación de los productos por complementariedad. Ojo, siempre hay que tener en cuenta dónde colocaríamos esto. Si lo colocamos detrás del mostrador, perfectamente podemos poner FPs, pero si es fuera, sabemos que estos FPs no pueden encontrarse ahí. Por tanto, dependiendo, obviamente, tanto del número de baldas, como del surtido que tengamos, como de dónde lo situemos en mi oficina de farmacia, vamos a aplicar unos u otros. Por tanto, por un lado, sin meterme en muchas ainas, vamos a diferenciar dos mitades. Una en la que tengo mi producto estratégico para la farmacia, es decir, la marca que en la farmacia trabajamos más porque nos diferencia del resto de farmacias, porque es de mi primera elección. A lo mejor soy una farmacia especializada o quiero ser una farmacia especializada en fito, pues a lo mejor mi producto estratégico pues es los productos de Avoca, de aromaterapia de Pranarom, de Vogel, de Arco, de los que veáis. Y producto recomendado es aquel producto que está tan publicitado y que prácticamente nos piden un poco para todo. Y producto de 1+1 es aquel que, ya os lo voy diciendo, mejora el abordaje del tratamiento. Como ya un poco os decía el martes, no me gusta decir venta cruzada de voy a por una cosa, me das otra además. Realmente lo que queremos, sobre todo en abordaje del dolor, es mejorar el tratamiento del dolor. Yo en este caso he utilizado pues, un lineal de 6 baldas, en el cual si pondría aquí a una persona de pie, prácticamente es dolor de cabeza, dolores cervicales, dolor de articulaciones superiores, bien como tendinitis de codo, de tenista, o bien síndrome del túnel carpiano, que a lo mejor ahora también es muy común, dolor de espalda, en el caso me centro sobre todo en el lumbar, que es el más conocido, dolor de piernas y dolor de articulaciones inferiores, como pueden ser tobillos, a lo mejor en caso de esguinces sobre todo esguinces o contracturas que puedan tener. Por tanto, en la zona central vamos a poner aquellos productos, de tratamiento. Por tanto, por ejemplo, un dolor de piernas que lo comentábamos antes, podemos poner, por un lado, el producto recomendado sería el Benorutón, digamos que anuncian internamente, ¿te duelen las piernas? Pues toma Benorutón. Como producto estratégico podríamos tener, un poco siguiendo la línea de la fito, que he visto que trabajáis y que os gusta, pues cualquier producto por vía oral de Avoca, y como producto +1, pues a lo mejor podríamos poner medias de compresión. Es
Es recomendable, y esto sí que os lo digo, que con producto más uno a un lado de la balda u otro, pongáis generalmente los mismos a uno y a otro para tener mancha, porque muchas veces este producto más uno lo que queremos es que sea también de nuestro producto de marca, ¿vale? Entonces, un poco ir viendo exactamente lo que hay en cada uno. Como producto más uno, como veíais antes, podríamos poner las órtesis en caso de dolor de articulaciones superiores, de articulaciones inferiores o incluso dolor de espalda, siempre y cuando midiendo el espacio. Veréis que esto es un deberes que os he puesto y que de verdad quiero que sobre todo lo trabajéis y un poco veáis ese tema de colocación, porque por un lado, ¿qué nos va a facilitar? Muchas veces va de la línea de no sé exactamente qué utilizar. Voy a la farmacia y si yo ya sé y tengo en mi mente metido que según voy al lineal, a la izquierda está mi producto estratégico, yo directamente escoger y dar. Además, si el paciente ve que tenemos, por ejemplo, el Voltadol, a lo mejor en un dolor de articulaciones superiores, y el Fisiocrem como producto estratégico al lado, y yo le doy el Fisiocrem, el paciente también va a captar que es el mismo tipo de dolor que nos va a ayudar. Además de que nos va a facilitar la venta complementaria con el más uno. En el caso de que este lineal no contara con FPs y lo situáramos fuera, además este producto más uno con el dolor de espalda va a ayudar a que el paciente también se lo replantee y facilite esta venta propia por parte del paciente. Por esta parte, ¿tenéis alguna duda con la colocación de productos por complementariedad? No. De todas formas, como os digo, si empezáis a trabajarlo y tenéis alguna duda, tenéis mi mail, perfectamente, me podéis preguntar. Y un poco, este es un tipo de protocolo tipo, que siempre, como os digo, esto es adaptable a vuestro target, a vuestra manera de trabajar. Pero esto es un paciente que me va a solicitar un AINE, un analgésico, un relajante muscular, un parche, una faja, una manta eléctrica, digamos, estos productos que me va a indicar que este paciente tiene un dolor de espalda. ¿Por qué me centro sobre todo en dolor de espalda? Porque es el más común que estamos viendo. En este caso, es para usted, es la primera vez que lo toma, muy importante. Aquí conocer si es para el paciente o, vamos, que el paciente es el que viene a recogerlo o es para otra persona, sobre todo para ver si ese producto es el idóneo, dado que embarazadas, preconcepción, lactancia, hay una serie de niños que directamente no podemos ofrecer un AINE para tapar un dolor, sino que deberían de verlo con el médico, pero también para poder adaptar nuestra recomendación. Si nos piden un Spidol y sabemos que la paciente a la que se lo va a dar tiene una hipertensión, pues ojo, vamos a adecuar nuestro consejo. Siempre debemos posteriormente de recordar tanto posología, forma de administración, cómo se toma, todo correcto. Sobre todo si es la primera vez que lo toma. Y aunque no sea la primera vez que lo toma, muchas veces no está de más recordarlo, porque hay gente, y esto a lo mejor lo veis mucho con las estatinas, que aún hay gente que se toma las estatinas a plena mañana. Por tanto, en el caso de que sí, que es la primera vez que lo toma, le vamos un poco a preguntar qué le ocurre, sobre todo para, al igual que eso, para qué le está tomando, para ver qué es lo que le pasa. Muchas veces piensan que un dolor que tienen ahora es exactamente igual que el que tuvieron hace 3 años, cuando a lo mejor la etiología, como estoy dando un poco la palabra con ello, es diferente. Por tanto, ¿qué es lo que le ocurre? Pues mira, tengo un dolor de espalda. ¿Cómo se inició el dolor? Muy importante. A lo mejor os dicen, pues mira, hoy estamos creo que a día 74 desde que empezó el estado de alarma, si no recuerdo mal. Pues mira, es que me empezó justo hace 2 meses, me empezó a doler. Pues mira, seguramente sea por estas condiciones de teletrabajo. Adaptamos. Teletrabajas, estás con niños, ¿qué ejercicio realizas? Un poco hacemos un sondeo, como sigo viendo el martes, de atención farmacéutica, una fase de atención farmacéutica de preguntarle sobre esa patología.
En caso de que haya tenido, ojo, un traumatismo previo, pero que durante 6 meses le ha estado doliendo, digamos que me dio un golpe hace 6 meses y me sigue doliendo, ahí remitimos al médico. Obviamente, si se acaba de dar un golpe, no le vamos a decir, pues mira, vete al médico, a no ser que sea una gravedad pues muy severa. Si presenta dolor en reposo y sobre todo nocturno, ¿y a qué me refiero? No es lo mismo que te cueste dormir por dolor que te despiertes por dolor. Si te despiertas por dolor, es un dolor muy elevado y ese manejo del dolor debería de realizarlo el médico con unas pautas, sobre todo para ver si realmente es una patología más severa y se puede ver agravada. Si tiene fiebre o síntomas urinarios, pérdida de peso inexplicable, también, así como un dolor limitante que cada vez va empeorando. Nosotros estamos haciendo un abordaje de lo más completo, le estamos dando un consejo, él está haciendo un hábito de vida saludable y aún así el dolor le está agravando. Así como un déficit neurológico, que eso es más difícil de diagnosticar, o está en tratamiento con corticoides o drogas intravenosas, como muchos conocemos, sobre todo a nivel articular o a nivel muscular. ¿Cuánto tiempo hace que le duele? Si es un dolor crónico, ojo, pero ya está pautado con el médico, vamos a indagar, y esto lo vamos a ver mucho de. Me viene un paciente que está en tratamiento con un medicamento. Primero lo que vamos a hacer es un poco indagar si tiene algún tipo de reacción adversa a medicamento. Es que a partir de ahora me referiré como las RAM, reacción adversa a medicamento. En caso de que tenga alguna RAM, yo como sanitario, lo primero que tengo que hacer es intentar paliar ese RAM. En caso de que sea una reacción adversa pues, muy severa, pues un poco derivar a un cambio de medicación. Pero si es solventable, como veremos por ejemplo con una estatina y magnesio, tratamos ese RAM. Si este paciente no presenta ninguna reacción adversa, ya nos vamos a aumentar la eficacia del medicamento. Por tanto, eso durante más de 6 meses. Si es un dolor que le acaba de salir ahora, un dolor, digamos, agudo, acordáis que era de una semana, o subagudo, que es de una semana a 3 meses, digamos, un dolor agudo, subagudo, no crónico, pues le vamos a mejorar el tratamiento. ¿Cómo? En este caso, por ejemplo, yo he puesto una frase de argumentación con el hidroxil, que bien puede ser el hidroxil, o bien en caso de a lo mejor alguna otra patología, puede ser un producto de arbagofito, puede ser algún producto que mejore, digamos, este tratamiento de dolor de espalda. Por tanto, este es un argumento que os pongo para acelerar tu recuperación, hidroxil, tal. Siempre vamos a adaptar nuestro argumento a nuestro remisor. Siempre pensar que si esto le digo a una señora mayor, esto es un producto a base de vitaminas del grupo B, a dosis terapéuticas, la pobre mujer se me va a turullar y a lo mejor no le voy a conseguir transmitir la necesidad o el beneficio que le aportaría a esta mujer. Este protocolo lo tenéis también en los apuntes, o sea que tampoco, si tenéis alguna duda o lo queréis modificar, adelante. Otro protocolo que tengo en mente es a que este paciente que me va a solicitar algún paracetamol, tramadol, AINM con receta médica. Lo veremos ahora, sobre todo en situaciones reales que realizar, pero sobre todo lo mismo si es para usted o no, sobre todo para saber qué tipo de paciente vamos a tratar, si es la primera vez que lo usa o no, siempre confirmamos posología y forma. Y en este caso, pues no es un dolor muscular, si es un dolor articular. Digamos que a lo mejor es bien por una tendinitis, si es por una artrosis. Es esencial preguntar si ha estado utilizando o ha utilizado algo para aliviar el dolor. Porque muchas veces nos pasará que nos dicen, pues dame algo para este dolor. Nosotros no le hemos preguntado si ha utilizado algo antes, vamos, cogemos a lo mejor nuestro producto, que a nosotros nos encanta y realmente creemos en ello, se lo damos y dice, buf, es que eso lo he probado y la verdad que no me sirve nada. Esa segunda recomendación que le vamos a hacer, ¿el paciente lo va a captar como que realmente es el mejor producto? No. Nos va a decir, vale, me ha dado esto porque ya quiere que me lleve algo. Por tanto, vamos a preguntar si ha utilizado o está utilizando algo. Tanto para saber que ha utilizado antes o en el caso de que me dices, pues mira, no utiliza tratamiento tópico. Por tanto, aparte de una vía por vía oral, vamos a utilizar algo por vía
tópica. Sí, utiliza crema. Por tanto, aparte de utilizar crema, vamos a aportar algo por vía oral o, ojo, terapia frío-calor, órtesis, ya lo hemos visto, o a lo mejor, siempre lo que digo, abordaje de factores de riesgo que puedan estar empeorando ese dolor. Estrés, una mala posición, que mejore. Por tanto, ¿qué pacientes, un poco para tenerlo así en mente, son susceptibles de este abordaje? Por un lado, aquellos que nos van a solicitar consejo, directamente que nos van a decir, dame algo para el dolor de espalda, o a lo mejor te dicen, dame algo para el dolor y que no te dicen más allá y hay que indagar exactamente qué tipo de dolor tienen. Aquellos que van a adquirir medicamentos relacionados con el tratamiento del dolor de espalda o cualquier otro tipo de dolor, como por ejemplo AINE oral, relajantes musculares, paracetamol. Mediante la observación y escucha activa, muchas veces vemos a la gente que, bueno, ahora ya no se nos apoyan tanto en todo el mobiliario. Hay gente que aún sé que lo sigue haciendo, pero estos que se apoyan, que se están tocando, incluso como pongo aquí en esta imagen, que aparecen con el kinesiotape. Que además el kinesiotape es algo que a la gente le gusta enseñar, es algo que le gusta. Así como, ojo, pacientes en tratamiento con medicamentos que tienen dolor muscular como reacción adversa, que no pensamos que son solo las estatinas, hay muchos más. Principios activos que causan dolor osteomuscular como reacción adversa son más de 40.000 medicamentos, más de 500 principios activos, en el que ellos pues, destacamos las estatinas y otras que pueden causar tendinitis, como por ejemplo el ciprofloxacino, o mialgias como, aquí tenéis, un listado de, ojo, medicamentos bastante comunes, como es la ranitidina, bueno, que ha estado retirada, pero bueno, el candesartán, la torasomida, el ramipril, el plenerona, el salbutamol, el ezetimiba, el ecetrol. Por tanto, que además, si está en estatina y además toma algún otro medicamento de este grupo, esta mialgia va a verse afectada. Un poco de manera un poco más práctica, vamos a ver situaciones más concretas para un poco intentar visualizar cómo sería la oficina de farmacia. Por un lado, he puesto una situación de un paciente que solicita algo para, en este caso, pues un señor que me dice, dame algo para el dolor. No me dice exactamente nada más. ¿Cuál es nuestra primera fase? Un poco si nos acordamos de las fases de la venta que estuvimos viendo ayer. Lo primero, fase de atención farmacéutica, fase de sondeo. ¿Qué síntomas tienes? ¿Desde cuándo? ¿Qué has tomado antes? ¿Cómo tomas la medicación? ¿Estás ahora mismo teletrabajando? ¿Has hecho algún tipo de ejercicio? ¿Has hecho algún tipo de esfuerzo que te haya producido ese dolor? Posteriormente, como ya os he dicho, primero tratamos la RAM, luego efectividad del tratamiento, pero siempre vamos a intentar dar un tratamiento completo al dolor. Por tanto, vamos a recomendar, aquí pongo 2 productos, pero que pueden ser perfectamente 2 o 3 o realmente los que sean necesarios, porque, por ejemplo, para un dolor lumbar muy severo puede ser desde una terapia frío-calor, una faja, una órtesis, en caso de que sea un trabajador que digamos que muchas veces de la construcción o directamente que carga con muchas cajas, que le vendría bien, y una vía oral, ahí ya irían 3 productos. Por tanto, digamos que le ofrecemos el tratamiento completo, no vayamos con miedo, aquí somos sanitarios, vamos a ofrecer el tratamiento completo, que luego el paciente piensa que no se quiere gastar tanto, perfecto, pero somos sanitarios. Lo importante es la salud del paciente. El dinero debería de ser, en este momento, lo de menos. Vamos a dar el total de la venta en PVP. ¿A qué me refiero? Muchas veces podemos decir, pues mira, el ibuprofeno que a lo mejor me vienes con receta es 50 céntimos y el hidroxil 15. Si yo os digo, pues el tratamiento completo serían 15,50. ¿Qué hacemos mentalmente? Vale, 15,50 entre 2 productos que me llevo, pues 7,5 € cada uno. Que esto muchas veces pensamos que lo hacemos siempre, que siempre damos el total de la venta, que no lo damos individualmente, pero sobre todo cuando nos viene con receta y estamos dentro de la receta electrónica, decimos, pues mira, sí, el omeprazol o el ibuprofeno te va a salir a 20 céntimos. Pero por cierto, para mejorar tu tratamiento, no sé qué cuántos, te recomiendo esto. Vale, sí, ahora ¿cuánto es todo? 15,50. ¿Pero no me habías dicho que el ibuprofeno era en 50 céntimos? Sí, es que esto es este precio.
vemos cómo ahí es más dificultoso el dar el total de la venta en PVP. Después de dar el total de la venta en PVP, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Un poco haciendo refresco de la formación del martes o bien de alguna otra formación que hayamos dado. ¿Qué es lo último que debemos de hacer después de dar el precio? El chat, lo estoy viendo. Consejo farmacéutico, siempre. Un consejo sanitario de calidad. Consejo farmacéutico. ¿Para qué? Para decir las ventajas si se lo toma bien y lo bien que va a ir. Sí, eso a lo mejor lo podríamos decir en la fase de argumentación, pero digamos ya cuando estamos poniendo todo, vamos a dar consejo farmacéutico de calidad para mejorar su calidad de vida y tratarle de una manera lo más global posible. Otra situación que se nos puede plantear, perdón, me va a solicitar un producto específico relacionado con el dolor. En este caso, es un poco como comentabais antes, aquellos que utilizan el Voltadol como el body cream. Pues quiero el Voltadol. Muy bien. Viendo un poco lo que estábamos viendo, lo primero que vamos a hacer en nuestra mente es decir, vale, ¿este producto realmente es el estratégico o no es el estratégico? ¿Este producto realmente es lo que mi cliente necesita, mi paciente necesita para la patología que tiene? Vamos a indagar en el tipo de dolencia que tiene y valorar si el producto es el estratégico o no de mi farmacia. Cuando me refiero a estratégico es que puede ser que hasta ni lo tenga. En el caso del Voltadol, todo el mundo, pero en alguno más raro puede ser. Si no es estratégico, intentamos realizar el cambio de producto, un poco como hablábamos, la venta sustitutiva, que os comentaba el martes. Os voy a ofrecer algo que te puede ir mejor, además de tener una serie de ventajas competitivas con respecto a este producto. Si el producto que nos solicita es estratégico, buscamos esa venta cruzada, esa venta complementaria para mejorar ese tratamiento. Y si el que quiero recomendar, y esto es muy importante, es más económico, mi primera argumentación nunca tiene que ser el precio. Un poco os lo decía en la situación anterior, somos sanitarios, el precio no debe de ser lo que más nos importe, que obviamente si nos lo pregunta y va ahí y dice, bueno, pero es que yo quiero lo más barato, pues mira, una argumentación puede ser el tema del precio, pero, ojo, no debe de ser lo primero, porque lo que queremos es mejorar su salud. Y si el que quiero recomendar, pues mira, en este caso es más caro, en caso de que me lo pregunte, voy a justificar el incremento de precio con ventajas competitivas del producto. Puede ser una ventaja competitiva, a lo mejor, que el Voltadol este en concreto, pues a lo mejor son 75 mililitros y vale 9,50 y a lo mejor el que yo tengo es de 125 mililitros y te cuesta 11. Hombre, comparativamente, si vamos en temas de precio, va a mejorar, pero también hay que hacerle entender a la persona que el producto que le estamos recomendando, se lo estamos recomendando porque es el idóneo para él. Si hemos hecho el sondeo correctamente y hemos visto las necesidades que tiene, y yo aún así le doy esto que es más caro, realmente se lo podemos argumentar el por qué le damos este producto y no otro más barato. ¿Qué otra situación se nos puede plantear? Bueno, aparte de que esta situación, perdonad, se puede dar con cremas, muchas veces, yo creo que es la mayoría de veces, pero ojo, también cuando nos vienen a decir, dame el colágeno de Ana María la Justicia, es que te tienes que tomar a lo mejor 8 comprimidos al día, dame el EPA Plus, porque hay una publicidad pues excelente por parte de la marca, y a lo mejor pues nosotros no lo tenemos o directamente sabemos que el precio que lo tenemos por comprar a cooperativa es muy elevado y nos va a poner la objeción de precio de seguro y además no es nuestro producto estratégico. Este tipo de productos pueden ser. Otra situación que se nos pueden dar es este paciente que nos va a pedir algo relacionado con el dolor sin ser un complemento oral o una crema, como pueden ser un poco todos estos productos más uno que estábamos viendo. Vendajes, terapias de frío-calor, órtesis, el kinesiotape. Este tipo de paciente, digamos, lo primero que tendríamos que hacer es, y algo que ya decía ayer, que no nos dé miedo preguntar, indagar para qué necesita el paciente el producto.
que como todo el mundo tendremos gente que cuando le digamos, ay, ¿para qué lo necesitas? Muchos nos van a decir, ¿y a ti qué te importa? Bueno, gente así, digamos que nos encontramos muchas veces, pero quiero pensar que no es la mayoría, sobre todo porque somos un establecimiento sanitario y no preguntamos por cotillear. Pero en aquellos pacientes, muchas veces a mí, cuando me ha pasado con alguna venda, sobre todo con las vendas o con las terapias de frío, y me dicen, dame una venda, ¿para qué lo necesitas? ¿Y a qué te importa? No, sobre todo lo digo para darte la venda, pues sobre todo por el tamaño o si, dependiendo alguna que sea autoajustable, dependiendo del uso que le quieras dar. En ese caso, a la fuerza, sabemos que vendas hay millones, de tamaños hay millones, algunas que son de autocompresión, adhesivas, otras que son pues, de las de toda la vida. Ahí ya nos podrá ir diciendo más allá, pero eso sí, nunca vamos a intentar forzar dentro de lo que el paciente quiera darnos. Y ahí vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida. Imaginad que es justo porque no, mira, me acabo de hacer un esguince y me lo quiero vendar. Vale, ¿estás utilizando ahora frío? No, estoy utilizando calor. No. En la fase aguda, recordar, tenemos que poner frío. Además, si tienes algún tipo de dolor, utiliza, digamos que dependiendo de la patología, vamos a mejorar el tratamiento que puede estar realizando correctamente y fantástico, o puede que no. Otra situación que también me parece muy interesante y que podemos explotar mucho. Perdón, ¿para qué tipo de...? No suele funcionar bien como pregunta abierta, exacto. Un poco pregunta abierta, ¿para qué tipo de patología es? Perfecto. Siempre intentamos indagar de alguna manera con preguntas que tampoco dañen un poco su sensibilidad, sobre todo si no tenemos confianza con ese paciente. Otra situación que me parece muy importante y que tenemos que explotar mucho porque somos el punto de dispensación mayoritario, y no me hablo de farmacia hospitalaria, de medicamentos. Por tanto, nos van a venir a la farmacia muchos pacientes con recetas. La farmacia, quien más y quien menos, va a venir con receta. Y nos va a decir, quiero este medicamento que me ha mandado el médico, que puede ser paracetamol, metamizol, tramadol, codeína, los AINES, los Copsir, glucosamina, condroitina, digamos, todos estos medicamentos que hemos estado viendo antes que podía pautar el médico. ¿Cómo realizaríamos este abordaje? Un poco ya me he adelantado antes. Si me viene, está con un medicamento, ¿es la primera vez que lo va a tomar? Sí, le recomiendo, le recuerdo cómo debe de tomárselo, la posología, la forma de administración, debe tomarlo antes de comer, después de comer, por la noche, por la mañana. Se lo recuerdo, en caso de que sea la primera dispensación. En caso de que sea ya un poquito más crónica, se lo recuerdo a lo mejor de una manera un poquito más breve para asegurarnos de que lo está haciendo bien. En caso de que sea la primera, nos adelantamos. Imaginad que es un paciente con un tratamiento, digamos, de condroitina y glucosamina. La condroitina y glucosamina empiezan a hacer efecto, sobre todo la glucosamina, a las 4 semanas, la condroitina a los 3 meses, porque estamos hablando de una regeneración tisular. Por tanto, a estos pacientes les hay que decir y manejar sus expectativas. Este medicamento va a empezar a hacer efecto dentro de unas 4 semanas debido por sus mecanismos de acción. Te recomiendo que paralelamente a este tipo de productos utilices un apoyo, como pueden ser, en un caso a lo mejor, un complemento por vía oral, un arpagofito, pues alguna crema de masaje, digamos, adaptado a nuestro paciente, para ir controlando el dolor y tener un tratamiento adherente, porque muchas veces si la gente lo utiliza durante una semana y no le hace nada, la gente lo deja, porque no está cubriendo sus expectativas. En el caso de, no, ya lo llevo tomando, primero me voy a ocupar de las RAM, de las reacciones adversas que tenga el medicamento. Si no tiene ningún efecto adverso, ya pues mejoramos tratamiento. Por tanto, fase de atención farmacéutica para detectar necesidades. ¿Para qué es? ¿Cómo lo tomas? Un poco como veíamos anteriormente. Después, potenciar o acelerar la recuperación del paciente. ¿Cómo? Como os estaba diciendo, con tratamientos +1. Y, finalmente, consejo sanitario sobre estilo de vida. Siempre, como digo aquí, siempre acabamos la venta con un consejo de salud. Aportamos valor añadido
Y lo último que se lleva no es el precio, sino un consejo gratuito de calidad. ¿Qué consejos gratuitos de calidad podríamos aportar? Habilitar, sobre todo si están en teletrabajo, un espacio adecuado para el teletrabajo, que tenga una mesa lo más, digamos, apta posible, que no sea simplemente unas cajas apiladas, el asiento, pues que no sea un taburete, que al menos que utilicen una silla que les permita mantener una posición erguida. Y, ojo, diferente al dormitorio a ser posible. Vamos a intentar que no asocien el dormitorio al trabajo, porque nos va a incrementar ese insomnio y el insomnio nos va a incrementar la sensación de dolor. Durante las horas de teletrabajo, ojo, realizar descansos de 5 minutos cada 40 minutos, más o menos. No hace falta que se pongan la alarma a los 40 minutos, pero que realicen pausas. En esos descansos, pues, que estiren el cuello, que hagan ejercicios de cuello, de lumbar o incluso también ejercicios a nivel ocular, de mirar a varios puntos, mirar de cerca y de lejos, para un poco evitar ese síndrome de ojo seco y evitar la vista cansada. Practicar ejercicio moderado de manera diaria, siempre adaptado a sus patologías, un poco su fisiología. Realizar estiramientos previamente y después del ejercicio. En situaciones de alto estrés, muchas veces de bloqueo, ojo, muchas veces lo más, y esto yo creo que es aplicable tanto a nuestros pacientes como a nosotros mismos, respirar, parar un poco y si estamos desbordados de tareas, muchas veces el escribirlas a mano, dejarlas ahí pautadas y que ya estén ahí escritas, nos va a despejar mucho la mente, vamos a tener un mejor control del estrés y vamos a poder trabajar muchas veces con mayor eficiencia. Mantener una dieta equilibrada rica en frutas y verduras, así como limitar el consumo de bebidas excitantes y alcohol. Muchas veces, ahora sobre todo en situación de confinamiento, el tener que hacer videollamadas todos los días y además con la cerveza en mano pueden aumentar estos dolores. Limitar el consumo de alimentos con etiqueta. ¿A qué me refiero? Alimentos con etiqueta. Son ya no solamente los conocidos como ultraprocesados, sino todos aquellos alimentos que no sean frutas y verduras frescas, carne y pescado, que podemos comprar fresco, como os comentaba María en la formación del lunes. Vamos a intentar siempre dentro de lo posible que compren en mercado más que en supermercado. Esto un poco en esa línea. Dejar de fumar es un momento fantástico para dejar de fumar. Hay mucha gente que uno de los puntos más difíciles de dejar de fumar era que iban a trabajar y, pues claro, si se ponen a fumar enfrente tuya, ¿cómo no vas a fumar tú? Un momento fantástico. Vas a tener estrés, vas a tener ansiedad. Podemos manejarlo desde la oficina de farmacia, pero es un punto muy clave para el abordaje del dolor. Mantener una buena higiene postural. Ahora veréis al final de la presentación, y también os lo he enviado para que lo tengáis más a mano, e incluso si queréis imprimirlas y ponerlas ahí en la farmacia para vosotros o para el público para que las lleven, una buena higiene postural en todas las actividades que realicen. Alejarse de pantallas en las horas previas a ir a dormir, porque muchas veces el estar en la cama continuamente con la luz nos va a producir una mayor excitación que nos va a evitar que el sueño sea lo más correcto posible. Además, si además estamos trabajando, estamos en la cama, trabajando, contestando los últimos mails, no estamos disociando lo que es zona de trabajo con zona de mi casa y mi ámbito. Y esto puede agravar muchísimo la ansiedad y el estrés, ya no hablo del insomnio. Y, ojo, mantener una buena higiene del sueño, mantener unos buenos horarios en general, un poco como os comentaba al inicio. Se están haciendo unos malos hábitos de comidas, de sueño, pues, sobre todo a lo mejor en estas personas que tienen que hacer una videoconferencia con la familia a unas horas, se alarga, comen tarde. Hay que intentar dentro de lo posible mantener horarios y buenas higienes del sueño. Y una de las cosas que no me habéis preguntado cuando a lo mejor muchas veces hablo de ejercicio. Hay que hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio se considera protector? Muy bien, se considera ejercicio protector a la actividad física regular, preferentemente diaria, de al menos 30 minutos al día, durante
5 o más días a la semana o, en su defecto, acumulación de periodos de actividad física intermitente. ¿A qué me refiero? Pueden ser media hora de lunes a viernes, o puede ser 2 horas el lunes, 2 horas el miércoles y media horilla el viernes. Eso podría ser también un ejercicio físico protector y aerobio. Si vemos, va a ser diferente si estos quieran perder peso. En este caso de que quieran perder peso, el tiempo va a ser mayor y hay que tener en cuenta que siempre ejercicio adaptado, combinando ejercicios tanto aeróbicos como anaeróbicos y estiramientos siempre antes y después del ejercicio. ¿Qué consejos posturales para prevenir y mejorar el dolor de espalda vamos a recomendar? Me voy a centrar sobre todo en este de al estar sentado, que es lo que más podemos realizar, y es mantener la espalda lo más recta posible, apoyada en el respaldo, como un poco me estoy diciendo, pies apoyados en el suelo. En el caso de ser una silla pues, muy elevada, intentar poner un libro, una carpeta o algo que nos permita tener las posiciones bien apoyados. Al conducir, que a lo mejor es más difícil, mantener la espalda lo más erguida posible y acercarnos al volante. Al usar un escritorio es utilizar los codos en 90 grados. No sé si es muy difícil verme, pero sobre todo que esto esté en 90 grados. Si nos acordamos de la imagen de la chica del teletrabajo, esta mujer estaría así, porque el ordenador lo tenía bastante lejos. De manera que ni bajo ni elevo los hombros, porque si así, también voy a tirar de cervicales y de espalda. Y levantarte cada cierto tiempo, 15, 45, 60 minutos, y dar un pequeño paseo para estirar musculatura y relajar posiciones incorrectas. Cargar objetos, sobre todo esto es para situaciones de vamos a intentar hacer una compra al mes, una compra a las 2 semanas, a una compra enorme y soy muy bruto. ¿Y cómo debemos de cargar esto? O a lo mejor sobre todo ya la limpieza queda muy lejos, ya hemos hecho limpieza todos nuestra casa a fondo, espalda recta, coger siempre cerca del tronco, un poco empujar, si en caso de ir carro de la compra, nada de ir tirando, sino empujando. Digamos que son una serie de consejos que podrían venir bien. Al estar de pie y en la cama, un poco esto os lo dejo para que os lo hayáis viendo, pero me centro sobre todo en este punto. Cuando hay un dolor de espalda, evitar tumbarse tiempos demasiado largos. Aunque puedes decir, es que en reposo me alivia, lo que quiero es que poquito a poco vayamos recuperando movilidad. A realizar tareas domésticas, un poco todos los ejercicios que tendrían que hacer. Como los tenéis, tampoco me quiero meter mucho. Y os dejo un caso práctico que me parece muy, muy, muy interesante y que es, yo creo que el de día a día. Digamos que tenemos una señora que nos viene a la oficina de farmacia, tal que de esta guisa, de esta forma, de mira, dame algo para el dolor de espalda porque no puedo más. ¿Qué pasos serían los que tendríamos que realizar? Este caso es un caso bastante sencillo de elaborar porque, como podemos hacer memoria, hemos hecho uno prácticamente similar, y ver cómo puedo protocolizar en mi farmacia a todos estos pacientes que me vienen y así por esto unificar el consejo y darle el mejor consejo de calidad y aportarle el tratamiento más completo. ¿Vale? Por tanto, está justo ahí 28, me da un poquito de prisa por si teníais dudas, que he visto que había bastantes. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra atención, por vuestro interés.